El Salmo número 31 es un salmo que nos ayuda a encontrar la confianza en el Señor. Es un salmo que nos invita a vivir siempre, hermanos y hermanas, en la confianza que produce Cristo Jesús para nuestra vida. Este salmo, el Salmo 31, también es un salmo adjudicado a David. Y David, como aquel personaje que es considerado como el rey conforme al corazón de Dios, va a destinar el Salmo 31 para hablar precisamente de esa confianza que encuentra en aquel Dios que ha estado con él en situaciones hermosas, maravillosas, pero que también en las situaciones de dolor, de tristeza, de persecución, incluso de su muerte, porque le perseguían en muchas ocasiones, la mano poderosa del Señor siempre estuvo presente. Y esa confianza que él obtiene con su Señor, lo declara en el Salmo número 31. Y comienza la descripción diciendo precisamente el nombre del Señor. En ti, oh Jehová. Sabemos por indicación que no se puede tomar el nombre del Señor en vano. No obstante, David lo coloca muchas veces en la declaración de sus salmos porque precisamente hay una relación muy íntima entre David y su Señor. Y esta es la confianza que se respira en este Salmo número 31. Porque comienza con el llamado de su Dios. En ti, oh Jehová, he confiado. Desde el principio del Salmo ya se respira la confianza que se tiene entre Dios y David, entre David y aquel Dios. No sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. La confianza es esa seguridad que se tiene para poder vivir en la mano poderosa del Señor. Esa confianza no se puede otorgar a cualquiera. Y David lo sabe muy bien, porque ante la inmensidad de dioses de aquella época, David solamente confía en aquel que le ha librado, en aquel que le dio el poder y la autoridad para ser un rey, para guiar a un pueblo y también para derrotar a los enemigos. Es esa confianza que relaciona muy bien la vida de David para con su Señor. Y esta es la confianza que debe de existir en esa relación de amor en donde Dios está siendo nuestro Señor y Salvador. Y donde nosotros con toda seguridad, con toda confianza, debemos de venir delante de Él para presentarnos con la seguridad de que nuestras oraciones, de que su presencia está con cada uno de nosotros. Por eso David confía, porque jamás le ha fallado el Señor. Porque su voluntad se está ejecutando y aún a pesar de que David es perseguido, esto también lo comprende como la voluntad del Señor, porque aún en medio de su persecución, David está protegido por la mano poderosa del Señor. Por eso las expresiones que tenemos aquí son estas mismas que declaran esa confianza. En ti he confiado, líbrame en tu justicia. Porque David sabe que la justicia del Señor es para siempre. Y es esa justicia que nunca va a estar embarrada de lo que hoy conocemos nosotros por justicia, en donde puede más la injusticia que lo que es correcto, que lo que es equitativo. Por eso David solo pide que Dios le libre en su justicia y no en la justicia humana, porque aquella justicia humana va vertida con todo aquel deseo de querer obtener ganancias deshonestas. Pero en cambio el Señor
cuando ejecuta su voluntad, lo cumple correctamente al pie de la letra. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Qué confianza, qué seguridad, qué apego existe en este salmo entre David, que expresa abiertamente que Dios incline su oído y que Dios le libre pronto, y que no solamente le escuche, sino que también sea su roca y sea su fortaleza para salvarle. Sin duda alguna, en situaciones adversas, siempre buscamos la presencia del Señor, que nos lleve a vivir en esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Esa seguridad que hallamos solamente en el Señor. Esa seguridad que busca todo hombre, de salir de en medio de las situaciones difíciles para encontrarse con aquella luz que ilumine su vida aún en las noches más oscuras. David solicita al Señor que Él sea su roca y que Él sea su fortaleza. David nuevamente en esta declaración recae toda su confianza y todo el sentido de lo que él posee para con el Señor, porque en realidad todo es por el Señor. Su fuerza proviene del Señor, y por eso con aquella fuerza del Señor él pide que le salve, porque es mejor estar en las manos del Señor. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Insiste David, insiste en colocar este adjetivo que califica al Señor para decir que Él es su roca y su castillo. Hablando de la roca como ese lugar que está muy aferrado y que es un firmamento firme para su vida. Como aquella roca en donde nosotros buscamos cuando la marea suele crecer, como aquella roca que nosotros queremos tener como fundamento firme para nuestro hogar, para nuestra casa. David coloca esa roca en Dios para hallar la fortaleza y la seguridad de su vida. Y también habla del castillo como ese lugar de protección, de refugio, que está amurallado, que está preparado para presentar defensa ante todo lo que pueda venir. Aquel castillo pide que sea su Dios, pide que sea el Señor, pide que le proteja, pide que le fortalezca. El verso 2 y el verso 3 instan en decir que Dios es su fortaleza y es su roca. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Otra vez David insistiendo que Dios habrá de protegerle. Cuando nosotros vivimos en la confianza del Señor para con nuestra vida, de verdad no hay nada ni nadie, como lo dice la Escritura, que nos pueda separar de esa confianza. De verdad, es allí donde nosotros comprendemos lo maravilloso que es disfrutar la presencia del Señor. Porque aun cuando todo nos va mal, vivimos confiados de que este momento también va a pasar. Hoy que vivimos en esta situación de la pandemia, muchos han perdido esa confianza en el Señor, porque creen que Dios se ha apartado y se ha olvidado de ellos. Al contrario, la confianza en el Señor se cultiva todos los días al declarar la seguridad que tenemos en Él, todos los días al acercarnos sabiendo que Dios nunca nos ha dejado, todos los días al orar, al inclinarnos delante de Él y saber que nunca hemos estado solos. David sabe eso. Por eso, en las situaciones del dolor, en las situaciones donde David está
quizás obstruido porque no puede ejecutar su vida en la felicidad y en el gozo, sabe que solo Dios puede librarlo. Por eso el verso 4 dice: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Es decir, David, a pesar de que se encuentra rodeado de sus enemigos, el mismo Dios le permite la vida y la salud, le permite incluso matar a sus enemigos. Pero David sabe que no hay refugio mejor que la presencia de Dios. Por ello, ni aquel castillo, ni aquel hogar, ni sus guardas, ni todo lo que David en su calidad de rey puede tener, va a ser equiparado con la presencia de Dios que le está protegiendo y le está haciendo refugio en todo tiempo y en todo momento. Hermanos y hermanas, ni la mejor casa puede darnos protección en este momento. Solamente vivir en la confianza del Señor habrá de colocar nuestra vida en la esperanza que tenemos de vivir por la eternidad, gracias a Cristo Jesús. David insiste en ese refugio que se halla en el Señor. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Tenemos un texto que nos recuerda precisamente lo expuesto por Cristo Jesús, cuando en aquellos momentos, en aquella cruz del Calvario, encomienda su alma, encomienda su vida, su espíritu en las manos del Señor. Y es esta confianza tan grande que vemos en Cristo Jesús para con su Padre, es la misma confianza que David declara para con su Señor. Y es esa confianza que deberá verse en nuestra vida, hermanos y hermanas. Es esa confianza que no debe de terminar, aún por más complicada que sea la situación. Consideramos que es algo difícil. No obstante, hermanos, no es imposible, porque Dios está de nuestro lado. Por eso David dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, nuestra vida está en las manos del Señor. Todo lo que tenemos está en las manos del Señor. Y no podemos negarlo, porque del Señor somos. Por eso David confía plenamente en su Señor. Y le dice que le ha redimido y le ha salvado. Y que Él es el único Dios de verdad. Por eso termina el verso número 6 diciendo: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Muchas personas hoy en día viven en la confianza de otras personas, pero la maldición llega cuando su confianza es colocada en aquellos hombres, porque maldito es el hombre que confía en el hombre, mas aquel que ha puesto en Jehová su vida, su fortaleza, es allí donde declara las promesas para su vida. Es allí donde se afirman esas promesas para vivir por la eternidad. David, hermanos y hermanas, David aborrece a este tipo de personas que solamente están esperando una respuesta porque consideran que aquel puede ser su Dios, pero no son más que vanidades ilusorias. Por eso David prefiere esperar en el Señor. Hoy nosotros, hermanos y hermanas, declaramos nuestra confianza en este tiempo de pandemia, no en la vacuna que se nos ha colocado, no quizá en la vida de aquel médico que nos está atendiendo, sino en lo que hay detrás de ello. En la voluntad del Señor que se está vertiendo a este mundo, en aquel Dios que está viniendo para consolar nuestra vida, en aquel Dios que está atendiendo a nuestra oración y que a su debido tiempo está vertiendo de su gracia para salvarnos, para cuidarnos. Allí está nuestra confianza, allí está nuestra esperanza, en Cristo Jesús. Por ello David
David termina el verso 6 diciendo: mas yo en Jehová he esperado. Nosotros también, hermanos y hermanas, en este tiempo que estamos viviendo, esperemos en el Señor. Confiemos en Dios, hermanos y hermanas. Aun cuando todo se complique, no perdamos la fe, porque aquel que pierde la fe en el Señor quiere decir que nunca ha confiado en Él. Porque ante el primer embate de esta inmensa mar, a nuestra barca queremos salir corriendo. Pero aquel que ha confiado plenamente en su Señor, vive en la esperanza de que un día habrá de encontrar tierra firme. Nosotros, hermanos y hermanas, vivimos en la esperanza de que esto es pasajero y que esto no se compara con la inmensa gloria de vivir por la eternidad con Cristo el Señor.